un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un capítulo más de nuestro podcast Ecos de la Trata y el Territorio, una colaboración del Centro Fray Julián Garcés y el Consejo Editorial El Círculo de Escenario Tlaxcala. Acompáñenos, el día de hoy vamos a hablar sobre la vinculación que existe, la relación que existe entre la matemática y la prevención de la trata de mujeres y niñas, que es un problema muy fuerte en nuestro estado. Nos encontramos el día de hoy con ustedes Emilio Muñoz Berruecos y Margarita Sánchez Cruz. Les invitamos a seguir las redes de Escenario Tlaxcala y del Centro Fray Julián Garcés. Por favor, no se pierdan el capítulo que está bien interesante. Vamos a una pausa y continuamos. En un momento continuamos. ¿Buscas un lugar perfecto para descansar? Hostal Quinto Sol es el lugar. En el corazón de Huamantla tenemos opciones para todos. Habitaciones sencillas, dobles y hasta familiares para 5 personas. Y lo mejor, tu mascota también es bienvenida. Aquí tienes todas las comodidades que necesitas. Internet, televisión, baño privado y artículos de baño. Todo para una estancia súper placentera. Estamos en Juárez Sur, número 403, en pleno centro de Huamantla. Así que no pierdas tiempo. Reserva ya al 247-131-7074 o mándanos un WhatsApp. Hostal Quinto Sol, tu mejor opción en Huamantla, Tlaxcala. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos de vuelta. Hace 25 años, en el año 2000, se aprobó por parte de la Organización de las Naciones Unidas el Protocolo de Palermo. Estamos a un cuarto de siglo y es un problema que sigue siendo sumamente grave. Particularmente afecta a mujeres y niñas y el estado de Tlaxcala es un lugar que históricamente se reconoce como un lugar no solo con la generación de redes de tratantes, sino con una operación nacional e internacional. Este impacto en los menores es reconocido por algunos diagnósticos como el hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2021, donde se reportó la existencia de mujeres y hombres de menos de 18 años indiciados e imputados por este delito. En este sentido, las experiencias de prevención son sumamente importantes y el día de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a tener como invitada a la maestra Ana María Pertupe Vázquez. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas, docente en nivel básico y medio superior de la disciplina de Matemáticas y actualmente está laborando como asesora técnico-pedagógica. Pues nos da un gusto, maestra Ana María, que nos acompañe. Nos parece muy importante la labor que se puede hacer desde las escuelas para contribuir a la prevención de este problema que existe en el mundo y que particularmente Tlaxcala se ha reconocido. Sabemos que antes de ser asesora técnico-pedagógica, usted impartía la materia de matemáticas y que desde esa disciplina usted empezó a contribuir con este proceso de prevención en las escuelas secundarias. ¿Por qué inicia usted en este proceso para contribuir a la trata desde la matemática? Sí, gracias. Bueno, primeramente agradezco pues la atención que se me dio de poder compartir esta experiencia. La escuela donde me encontraba laborando frente a grupo se encuentra ubicada en una zona donde presuntamente existe la trata de mujeres y niñas. Otra de las problemáticas, y que no es única de la zona, es la violencia. Lo que siempre se ha deseado en los diferentes niveles educativos, que tengo la experiencia también de educación media superior, y actualmente la nueva escuela mexicana lo retoma, es poner la comunidad como centro del proceso educativo y lograr que los aprendizajes que obtienen los estudiantes en las escuelas, vinculados a los conocimientos culturales y costumbres que se tienen en cada una de las regiones, se pongan en práctica en cada etapa de la vida de los estudiantes. La finalidad de iniciar este proceso de prevención académico desde las aulas, tratando de encontrar la forma de trabajar contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, que estos estén vinculados con otras disciplinas para poder desarrollar proyectos significativos en la comunidad escolar
y lo que pretendemos pues es poder disminuir o resignificar las problemáticas y fomentar desde esta etapa escolar que futuras generaciones tengan otra forma de pensar y actuar. Pues sabemos que la escuela mexicana busca como integrar en los conocimientos gente crítica, ¿no? Gente que se involucre en las problemáticas de su comunidad, maestra. Y bueno, le quisiera preguntar que nos pudiera compartir algunas acciones que realizó en sus clases, pues para hacer prevención de la trata de mujeres y niñas y cómo estas acciones se relacionan con la nueva escuela mexicana. Sí, bueno, fueron diversas acciones las que se implementaron, compartiré algunas de ellas y pues bueno, debo mencionar que de estas acciones que se implementaron, el sustento de la parte bibliográfica y de material didáctico pues fue proporcionado por el Centro Fray Julián Garcés. Unas de ellas fue el desarrollo del taller Sexo y Género, cuyo propósito es reflexionar sobre la construcción sociocultural de género de hombres y mujeres, los estereotipos que se tienen, así como las desigualdades que generan violencia hacia la mujer. Otra actividad que se desarrolló fue la elaboración de un mural en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esto con la intención de que niñas, niños y adolescentes tengan el conocimiento de por qué se inicia esta protesta en la que un grupo de mujeres reclaman igualdad en las condiciones laborales. También trabajamos una campaña de prevención de la trata de personas con el objetivo de concientizar a toda la comunidad estudiantil sobre los riesgos a los que son expuestos si no mantienen sobre todo una comunicación, lo que son con sus madres, con padres o tutores, familiares o docentes con los que tengan más confianza, así como hacer uso racional y responsable de las redes sociales y cuidados generales del entorno que los rodea. También se llevaron a cabo juegos mediante el uso de recursos didácticos, como fue serpientes y escaleras, una lotería. Todo esto se llevó a cabo con el fin de sensibilizar a niñas, niños y adolescentes sobre la problemática. Este desarrollo se llevó a cabo mediante el uso de tarjetas que contienen imágenes con descripciones aptas para la edad y comprensión de los estudiantes. En ellas se muestran los agentes que intervienen en este proceso, como son las víctimas, los consumidores, los espacios físicos que utilizan los tratantes, las autoridades, entre otros, y concientizarlos de la violencia psicológica, sexual y física por las que pasan las víctimas. Cabe mencionar que de manera unificada a estas actividades antes mencionadas, se fueron planeando los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje propios de la disciplina de matemáticas, para no tener este doble trabajo de planear contenidos y procesos de desarrollo por un lado y por otro planear actividades para la reflexión de la problemática, ya que si lo hacemos de manera separada, pues lo que tenemos es mayor carga administrativa. Maestra, ¿puede contarnos un poquito más cómo fue que usted logra vincular estos contenidos de la matemática con estas actividades que usted nos cuenta? En otros momentos nos ha contado cómo lo vinculó a medidas de tendencia central. Entonces, ¿nos podría platicar un poquito más de esa experiencia? Sí, pues primeramente es de que yo tenga conocimiento de todo lo que son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes propios de la disciplina, que yo dé lectura a todos ellos y que pueda ver con el material que me fue proporcionado cuáles de ellos son los que podría vincular o adaptar para hacer el trabajo. Y pues primeramente mencionar también que el diseño de las actividades pues no funcionan a la primera ocasión, las tuve que implementar pues prácticamente desde casa, primero aplicarlas en la familia para ver que de verdad eran funcionales y posteriormente poder llevarlas a las aulas. ¿Y qué contenidos logró vincular? Pues fueron medidas de tendencia central, medidas de dispersión y algunos contenidos de probabilidad y azar. Para quienes nos escuchan, que no son expertos en matemáticas, que de pronto
Incluso la materia de matemáticas siempre es así como, ay, matemáticas, ¿no? Ya de por sí, la parte más formal es como un tanto complejo. Escuchar que se vincula a asuntos sociales resulta muy innovador, muy creativo. Entonces, si nos puede contar un poco cómo fue el trabajo que hizo para trabajar estas medidas de tendencia central con las chicas, los chicos, qué tanto les costó, cómo lo recibieron. Pues bueno, como se utilizó parte del material didáctico, para ellos fue de manera dinámica. Hubo actividades que creí que me iban a funcionar con los grupos. ¿Cómo qué? Ajá, por ejemplo, una de ellas fue hacer como el conteo en las tarjetas de la lotería. Yo consideraba que podía hacer un conteo, o que al trabajar con ellas en la forma en que yo había pensado, iba a obtener datos numéricos diversos, pero al aplicarlo me doy cuenta que no, que solamente iba a tener 2 datos diferentes, el 2 y el 3, ¿no? Entonces, pues dije, no, esto no me sirve para que yo pueda aplicar lo que son las medidas de tendencia central. ¿Por qué salían solo esos? Tiene que ver con el número de papeletas, la forma en la que yo lo había pensado. El número de papeletas creí que se repetían de una manera diferente, pero lleva como una cierta secuencia. Okay. O sea, creí que estaban de forma más aleatoria. Digo, nunca me había puesto a analizar una lotería. Ajá. Entonces, en el momento que la analizo, me doy cuenta que llevan una cierta secuencia. Por eso es de que solamente aparecían ¿Y 2 cifras. ¿Cómo lo resolvió después? No, pues lo tuve que implementar en casa. en casa lo apliqué primero. Yo tenía una idea. Digo, parte de nuestra labor docente es estar pensando, ideando estrategias. Entonces, claro, la idea que yo tenía al final sí una duda de que dije, ¿sí funcionará o no? Entonces, lo quise aplicar en casa y fue cuando me di cuenta que no me iba a funcionar estando ya frente a grupo. Y pues ya tuve que hacer esa modificación y otras cosas frente a grupo que no me funcionaban en algunos grupos y que tuve que hacer adaptaciones, que fue el conteo de las veces que habían ganado la lotería. Entonces me di cuenta que tenía que hacer una adaptación en los otros grupos, porque hubo material que no solamente tuve que correr en un grupo, lo corrí en varios grupos el mismo, porque no los podía tener jugando 4 o 5 sesiones, claro, ¿no? También los niños se desesperan también. Claro, claro. ¿Y realizó algún otro ejercicio que también le llevó a aplicar medidas de tendencia central? Aplicamos el juego de serpientes y escaleras. Ahí aplicamos un poquito más de lo que es eventos aleatorios y se incluyó un poquito más lo que es el contenido de azar, de probabilidad. ¿Hicieron alguna encuesta que tuviera que ver con trata? Porque luego para la matemática se suele hacer así como preguntar gustos para sacar frecuencias, otras cosas. ¿Ustedes hicieron algo? Bueno, para otra forma de recuperar datos fue mediante el trabajo de la campaña de prevención de la trata. Originalmente yo la había pensado como que ellos tuvieran acceso a esa campaña de manera física, le dieran lectura y ellos pudieran decirme cuáles de esas acciones son las que estaban o las que han implementado en algún momento. Pero al estarlo aplicando me di cuenta que no me era funcional, que sinceramente los niños perdían el interés al estar leyendo. Entonces dije, no me está funcionando de esta forma, tengo que implementar otra. Entonces lo que hice fue que di lectura yo a lo que era cada una de los puntos de la campaña de la prevención y fui preguntando, a ver, ¿quiénes de ustedes han hecho esto? ¿No? Por ejemplo, recuerdo por ahí algún punto, era algo así como de, ¿comentas a tus papás a los lugares que vas? Y les decía, a ver, ¿quiénes de ustedes sí lo hacen? Cuando se van con sus amigos, ¿quiénes de ustedes sí lo hacen? Entonces, no solamente leerlas, sino era más como dialogarlas para que ellos pudieran comprender y me pudieran decir, y los escuchaba, ¿no? Me decían, sí, yo sí siempre les digo a mi papá a dónde voy. Los otros decían, no, nosotros no les decimos a dónde vamos, ¿no? Les decimos que vamos con los amigos, pero en realidad me voy con mi novia o así como que nos vamos con los primos, pero no decimos la verdad de a dónde vamos. Entonces, pues de hacer esta reflexión, ¿no? Para concientizarlos de la importancia de que ellos avisen a los lugares a los que van a estar. Por ahí otro punto era ¿te sabes los números telefónicos de papá, mamá o de personas de confianza? Y ellos decían, no, es algo que no nos sabemos, ¿no? Y les decía, entonces, a ver, en caso de que tu celular se quede sin batería o lo pierdas, ¿cómo te comunicas para saber dónde estás? ¿Cómo te comunicas para decirles dónde estás, ¿no? Podrías de un amigo pedir un teléfono y hacer una llamada, pero si no te sabes el número, ¿cómo lo harías? Por ahí hay otro que era de
los mensajes que aparecen en el internet, ¿no? Como que de ofertas muy llamativas. Entonces, esos son algunos de los puntos que manejaba esta campaña de prevención, pero lo manejé así. Ahí es donde me doy cuenta que a veces lo planea uno de una forma, pero al llegar al aula no te funciona y tienes que hacer ese ajuste a la planeación. Pues les invitamos a seguir las redes del Escenario Tlaxcala y del Centro Fray Julián. No se pierdan el episodio de hoy y vamos a una pausa y continuamos. En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Nadie dice la verdad. Además, verticales con los momentos relevantes de los episodios en TikTok, YouTube e Instagram. Búscalos, dales play, comparte y únete a la conversación en los comentarios de cualquier red social de Escenario Tlaxcala. Estamos de vuelta. Gracias a quien continúa con nosotros, tenemos a la maestra Ana María Pertupe. Nos estaba usted contando acerca de la campaña. Por favor, ¿nos podría decir qué hicieron con la información que obtuvieron y también cuáles fueron los comentarios de las y los adolescentes al hacer esta campaña? Lo que hicimos con esos datos, como había varios que se repetían de acuerdo al número de estudiantes que iban levantando la mano, pues entonces cada uno de esos puntos se repetían algunos 3, 4, 5, dependiendo del número de estudiantes que levantaran la mano. Entonces había datos repetitivos y con ellos se pudo realizar el cálculo de la moda, la media, la mediana, la desviación estándar. Con estos datos, voy a mencionar solamente uno para no ser muy extensa. Por ejemplo, al obtener la moda del conjunto de datos que se obtuvieron, decíamos, la moda se repitió 9 veces. Pero a ver, ahora vamos a ver qué punto de la campaña es el que más veces se repitió. Y decían, pues entonces observamos que el que se repitió 9 veces es que 9 u 11 alumnos levantaron la mano de que no avisan a dónde están cuando salen de casa. No dicen la verdad. Entonces, pues aquí venía que, pues esta es la moda. Entonces era como dar la interpretación a esos datos con la situación que estábamos tratando. Y pues la reflexión de los niños principalmente al ver que son varios del grupo o de los grupos, de los diferentes grupos, que eran varios que comentaban de esa situación que se identificaba como más marcada, decían, pues la reflexión es de que ahora sí nosotros debemos de avisar a papá, a mamá o a la persona de confianza o mayor en casa en dónde vamos a estar, porque sabemos de los riesgos que podemos correr. Esa fue pues la forma principal de encaminarlos a la reflexión. Sí, esta parte está muy interesante porque varios de estos ejercicios que han hecho profesores y profesoras para prevenir la trata desde las diversas materias o disciplinas fueron antes de la nueva escuela mexicana. Me acuerdo que todavía no surgía y ustedes ya estaban con esos ejercicios. Entonces me parece muy interesante cómo ya estaban aplicando, ya estaban vinculando contenidos, disciplinas a problemas reales de las comunidades. Digamos, en ese sentido me parece que es una experiencia avanzada, pero de fondo me parece mucho más importante el asunto de cómo, por ejemplo, la matemática lleva un ejercicio muy vivo de cómo actuamos, las y los adolescentes, cómo actúan, porque pues a veces ni con la orientadora se cuenta de si digo la verdad, no digo la verdad, a dónde voy, y en un ejercicio de matemática sale, ¿no? Que los chavos dicen, no dicen, por qué, está el asunto de la confianza con los papás, las mamás. Entonces, la verdad es que salen cosas muy interesantes. También se podría haber leído toda la violencia, ¿no? ¿Cuánta violencia vemos? ¿Cuál es la que más vemos? Física. O sea, se me ocurren tantas maneras de sacar ejercicios de matemática, pero este ejemplo que usted nos da es un ejemplo ya vivo, aplicado, que me parece que luego se puede convertir en otros procesos como este de prevención, ¿no? De pues hay que avisar porque hay un riesgo frente a la trata.
Entonces, está muy interesante esto que ustedes han venido haciendo. Ojalá que en otras escuelas, que otros profesores que seguramente nos estarán escuchando, puedan tomar como iniciativa esta parte. Ahora sabemos que, por ejemplo, al cierre de los consejos técnicos se empezó a hablar de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ideas como estas sirven para que en otras escuelas sirven de inspiración para que se pueda hacer. Bueno, usted es asesora técnica pedagógica, ¿no? Ya nos contó su experiencia como docente frente a grupo. Ahora, desde esta función que tiene ahora como ATP, ¿qué acciones cree que se pueden realizar para prevenir la violencia y la trata de mujeres en las escuelas secundarias? Pues la función principal del asesor técnico pedagógico es dar asesoría a los docentes y visitas a las escuelas que pertenecen a la zona. Llevamos lo que se conoce el programa analítico. En el programa analítico está dividido en 3 planos. En el primero de ellos corresponde a lo que es el contexto socioeducativo de las escuelas, tanto externo, que pertenece a la comunidad, como interno, lo que vemos en las escuelas. Entonces, en este programa analítico se describen diferentes problemáticas de los contextos. Entonces, pues acá lo primordial es de que nosotros seleccionemos las problemáticas que consideramos pueden tener mayor impacto en la comunidad y ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, pues dentro de esas problemáticas por la ubicación escolar, aparentemente aparece la trata de personas en este programa analítico. Entonces, el papel a desempeñar desde mi función pues sería invitar a las coordinaciones y al colectivo docente a unirse al desarrollo de proyectos, talleres, y que desde mi experiencia como asesor técnico pedagógico y con la experiencia de que he implementado algunos talleres o actividades para el tema de la trata, pues que les pueda apoyar y dar seguimiento en el desarrollo de ellos. Incluso está el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades, donde maneja una propuesta del trabajo del problema de la trata. Entonces, el propósito de trabajar este tema, pues lo decía desde un inicio, es de sensibilizar y concientizar a las niñas, niños y adolescentes para poder disminuir o resignificarlo a futuro. Pues maestra, claramente nos explica cómo el proyecto analítico observa las problemáticas que hay en la comunidad y es claro y evidente que en Tlaxcala existe la trata de mujeres y niñas. Quisiera preguntarle, maestra, ¿por qué cree que algunos maestros se resisten a trabajar o incorporar esta prevención en sus aulas? Pues desde que sabemos que presuntamente existe la problemática, pues es el temor que tenemos a tocar este tema, ¿no? Es algo delicado, de repente no lo vemos a lo mejor con que es un tema educativo, ¿no? De que lo que tenemos que hacer es promover la reflexión en los estudiantes. Entonces, pues sí, lo que nos causa es un poquito de temor al tratar este tema por las situaciones que de manera posterior se pudieran dar. Ya, sí, esa parte me parece muy importante que lo mencione, porque una cosa que nosotros desde el Fray Julián Garcés queríamos como comprobar desde 2015 que empezamos a trabajar con las escuelas, era qué tanto se podía o no hablar de la trata. Inicialmente iniciamos con proyectos de violencia hacia la mujer y vimos que sí se podía, que los propios chicos y las chicas lo hablaban, lo expresaban, y que efectivamente el asunto de trabajarlo desde la reflexión evitaba este asunto del riesgo. Se han avanzado muchos años, hasta ahora no conocemos un caso así que haya habido de amenaza o de querer parar los proyectos. Eso me parece también importante hacerlo visible, porque habla de la posibilidad de que sí lo podemos hacer, ¿no? Es decir, estos proyectos se desarrollaron en municipios con alta incidencia de trata, estuvieron en Zacatelco, Mazatecosco, Panzacola, que está cerca de Tenancingo. Sí, en todos estos lugares. Y ahora nos parece que con lo que están hablando en las escuelas de poder tocar la violencia hacia las mujeres, puede articularse con estos mecanismos de prevención. Ahora nosotros, junto con algunos otros profesores y profesoras, estuvimos realizando unas orientaciones generales que puedan servir para el trabajo.
Y era sorprendente la creatividad que tiene, ¿no? Así como usted con la matemática, encontrábamos, por ejemplo, una parte de la disciplina de biología que decía, bueno, vamos a ver el sistema nervioso y endocrino, glándulas. Entonces decía, ¿cómo eso tiene que ver con la violencia hacia la mujer? Y ahí se planteaba, ¿no? ¿Cómo se altera el sistema nervioso y el sistema endocrino cuando vive una violencia? Y resulta que hay una serie de alteraciones hormonales, ¿no? Que nunca lo vinculan. Entonces, ha sido muy, muy interesante ver que no necesariamente necesitas hablar directamente como un señalamiento moral o castigador sobre la trata, sino estas reflexiones primeras que usted dice, ¿no? ¿Qué tanto nos ponemos en riesgo? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué prejuicios tenemos? ¿Qué información real tenemos? Entonces, hay todo un universo de información con la que se puede ir trabajando. ¿Usted cuál pensaría que fue su principal reto cuando tuvo que hacer este vínculo entre matemática y trata? Pedagógicamente para usted, ¿cuál cree que fue su principal reto? Pues fue trabajar la problemática para concientizarlos, pero a la vez también trabajar contenidos de la disciplina y irlos amarrando, ¿no? Irlos trabajando a la par y ver que si se puede, lo que usted comentaba hace un momento, pues tiene que ver con la decisión y con el criterio que tomemos como docentes de hacerlo o no hacerlo, ¿no? La mayoría, les repito, nos da como ese temor, pero bueno, yo sí los invito a que hagamos estos talleres, estos proyectos, diferentes actividades, porque el que elijamos hacer algo o no, pues puede salvar a una mujer de ser víctima. No, pues qué importante el trabajo que están haciendo, la invitación que se hace a trabajar desde la prevención, desde las diversas disciplinas. Sabemos que en Tlaxcala el problema es fuerte y se requiere que desde las escuelas se pueda contribuir con mayor fuerza a esta prevención. Pues muchas gracias y muchas felicidades por todo el trabajo, el esfuerzo que han hecho de vincular sus disciplinas a la prevención de la trata. Hay un camino ya andado que ojalá otros profesoras y profesores de otras secundarias puedan retomar y puedan incorporar. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento continuamos. ¿Buscas un lugar perfecto para descansar? Hostal Quinto Sol es el lugar. En el corazón de Huamantla tenemos opciones para todos. Habitaciones sencillas, dobles y hasta familiares para 5 personas. Y lo mejor, tu mascota también es bienvenida. Aquí tienes todas las comodidades que necesitas. Internet, televisión, baño privado y artículos de baño. Todo para una estancia súper placentera. Estamos en Juárez Sur, número 403, en pleno centro de Huamantla. Así que no pierdas tiempo. Reserva ya al 247-131-7074 o mándanos un WhatsApp. Hostal Quinto Sol, tu mejor opción en Huamantla, Tlaxcala. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos de vuelta. Agradecemos a quienes siguen nuestro programa Ecos de la Trata y el Territorio. Síganos en las redes sociales del Centro Fray Julián Garcés y de Escenario Tlaxcala. No se pierda nuestro siguiente capítulo. Vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes de violencia hacia las mujeres, de la devastación territorial. Y recuerden que no hay justicia social sin justicia ambiental y nos queremos libres de trata. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.